Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Lina Marcela. Kevin, buena tarde. Ya quedó, ya le llegó bien el... Hola, Alejandro. A ver, buena tarde, María Paula, ¿qué tal? Hola, Diana. Ay, María Paula, qué pena. ¿Usted sabe por qué? Bueno, Kevin, perfecto. Hola, y buenas tardes, John Manuel, igualmente, Lenny. Por nada. Viviana, buenas tardes. Santiago, buenas tardes. María José, buenas tardes. Hola, Carol. ¿Qué tal, mujer? Valentina, buenas tardes. Bueno, muchachos, algo para comentarme, algo que haya sucedido. Hola, Johnny. Buenas tardes. Claudia Mercedes, buenas tardes. Algo que haya sucedido, algo que comentar, algo adjunto, algo que aportar, proponer. Doctor, hola. Hola, sí. Para que porfa se acuerde entonces de mandarnos eso ahora. Sí, sí, mujer. De acuerdo. Me da culpa al 100%, no al Bueno, 200%, sí. si quieres yo le Ya acuerdo más terminemos la mano. tardecito entonces. Sí, hágale, así la necesito, que me talle. Bueno. Gracias. Gracias, mujer, por la paciencia. Bueno, muchachos, entonces no, nada para comentar, nada. Entonces comenzamos. El doctor Valencia me habló ayer que él iba a estar con ustedes hoy a las 4 de la tarde. Terminamos un ratico antes para que tengan descanso, porque él requería de una clase por algo de mañana, entonces me pidió el espacio. Entonces, creo que pues ustedes sí ya sabían. Bueno, muchachos, te vamos a presentar. Doctor, qué pena, una pregunta. Yo no sé si al fin sí quedó claro o usted nos dijo lo de la edición del libro con la que vamos a trabajar. Yo no se define. Yo propuse, pues puse las tres posibilidades de las tres ediciones y comenté pues, de que era muy agradable leer por la séptima. También hice el comentario, pues que las diferencias no son sustanciales. Y creo que el hecho de un concepto de un sitio en el otro no va a generar variabilidad, sino cosas de detalles. Sería, pues, o sea, si en última instancia, pues definen otra edición, pero pues yo propongo que sea la séptima. Hay algo es que sí, yo les recomiendo, o sea, el hecho de estar en clase, pues es como tener presente los temas que se han estado socializando y hablando. Puede que existan apartes nada significativos, pero que son apartes que se establecen dentro de la clase para, pues para generar un poquito como de mayor información o de complementos que se puedan haber dado pues entre otras bibliografías, etcétera, pero es algo mínimo. Cuando sea una clase, que creo que hay como unas 2 o 3, que sí la mayor componente de esa clase es basado sobre otras literaturas, yo les entrego el texto Word, como afortunadamente María Paula me lo está acordando de entregarles lo de cardiopatías congénitas, ¿sí? Lo de cardiopatías, no, de malformaciones congénitas. Creo que hay otra que se llama manifestaciones clínicas respiratorias en los pacientes inmunosuprimidos, y creo que la de neumoconiosis también. Yo creo que son esas 3 nomás. Entonces, sí, nos basamos sobre ese texto guía. Carol, y esa foto tan bonita. Uf. Ay, gracias, doctora. Ya estaba joven y ella todavía. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, qué pena, estoy poniendo algo que no es. Bueno, entonces me voy a ir como al sitio. Wow. Bueno, ya se está visualizando, ¿cierto? Sí, doctor. Sí o sí. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos con cavidad nasal. Bueno, este tipo de patología o de este sitio anatómico es una
Ay, me fui para neoplasias. Perdón. Es un tipo de motivo de consulta frecuente, sobre todo a nivel pues, de consulta externa, de esas consultas que son recurrentes, eh, y que es muy dado que ese tipo de patología como que se basa o se desarrolla, digamos, funcionalmente, evolutivamente, muy de criterio de paciente, muy de droguería, y que es muy posible que a nosotros nos corresponda ya como en los momentos en que este tipo de situaciones han cambiado un poquito como su presentación, y que se ha dado a que cuando se está generando ese proceso de repetición de serio de algunas de estas patologías y que se genera a consecuencia de eso otras lesiones que regularmente no dan una presentación clínica ante el común y que nos corresponde ya cuando está generando daños, digamos, de tipo estructural. Eh, es una vía pues permeable y hace que sea muy susceptible a lo que son los procesos de tipo inflamatorios y de tipo infecciosos. Una puerta abierta en forma permanente, en la cual, además de ser una puerta abierta, nosotros estamos, eh, mediante mecanismos de presión, entrando en una forma permanente el aire que se encuentra en el medio ambiente. Eso que hace que sea muy susceptible a que se generen lesiones. Y sabemos por hechos repetitivos y repetitivos que, que ese tejido, ay, qué pena muchachos, yo contesto una llamada. Aló, hola Lías, buenas tardes. Para nada, Lías. Sí, 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 bueno, entonces, sí, en la mañana puedo, sí, en la mañana puedo, sí, perfecto. Puede ser entonces en la mañana o si no, en la tarde después de las 3:30. Listo, usted me confirma. Ah, listo. Bueno, bueno, entonces a las 3:30. Listo. Listo, 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 Elías. Bueno, muchas gracias. Ay, güey. Bueno, listo. Bueno, bueno, a usted muchas gracias. Hasta luego. Qué pena, muchachos, pero era una citación que tenía para algo de la finca, entonces tenía que contestar. Doctor, Eh, disculpe, que si sí, podría por favor dejar entrar a una compañera que le cogió un poquito la tarde. sí, claro, es que no la veo, como estoy en Sí, presentación, no señor. veo. Dígale que vuelva e insista, que no la veo acá. Bueno, ya le digo, doctor. Sí, aquí la espero entonces, para poder volver a entrar a la presentación. Nada. Y ella no está invitada, o ¿cómo hacemos? ¿Qué Pues diríamos? creo que sí está invitada, doctor. No me había comentado que no le hubiese Por llegado eso. Pero aquí no. el correo. Bueno, listo. Pero entonces que lo haga ya pues porque Sí, yo tengo que, ahí si le me estoy entro a la diciendo, pero presentación no veo a nadie. sí, Bueno, sí, ya le listo, yo dije, espero pero no, entonces. no me responde todavía. He dicho, como dice el cuento, cerré la puerta del salón y entonces yo la abro para que ella entre y resulta que se fue para la cafetería o qué sé yo, algo así. Nada. No, doctor, todavía no. Bueno, yo sigo en clase, pues sí.
Doctor, me dice que ya pudo entrar al parecer. No sé cómo. Ah, entonces, y ella no avisa. Me acaba de Muy decir. exquisita. Doctor, Pues, buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes. Es que se me fue el internet y no No, podía ingresar, pero ya. Muchas gracias. bueno, listo, bueno, pues. Bueno, te estaba haciendo el comentario o acercándome un poquito a ese concepto de tipo histológico. Sabemos que todo este sitio anatómico está recubierto por tejido epitelial y hace que él sea susceptible a estas lesiones y el responsable de defender mediante y actuar funcionalmente como debe de ser. Con eso me estoy refiriendo, es el hecho de permitir la entrada del aire, el hecho de acondicionarlo como es el calentamiento y tratar de limpiar ese aire de tanto partícula como es a través de presentar una secreción de agua, una secreción de moco y ese epitelio generar ese fenómeno de barrido, ese moco que se ha sido secretado y que siempre está en su interior conteniendo partículas de microorganismos o de cualquier tipo de elementos. Entonces, esa responsabilidad que le pertenece pues, a este extendido, amplio, que está integralmente recubierto por este tipo de tejido. Dentro de lo que usualmente sucede, de acuerdo a lo que he comentado, un porcentaje altísimo y afortunadamente son patologías de este tipo, de inflamatorio e infeccioso, más que tipo neoplásico, a diferencia como sí sucede en otros sitios anatómicos, donde la parte neoplástica juega un papel importante con respecto a la frecuencia. En estos casos, aquí hay una lista, lo que son las itis, pues sabemos que es los procesos infecciosos, la rinitis, la sinusitis, la presencia de los pólipos nasales y otra serie de situaciones como por ejemplo las lesiones, por ejemplo, en la mucosa olfatoria y en última instancia, pues y con muy poca frecuencia, lo que son las neoplasias. Bueno. Entonces, en primer lugar, hago un comentario y ese comentario, me voy a este sitio un momentico. María José Clavijo. María José. María José. Doctor. Buenas Doctor, tardes. buenas tardes. Hola, mujer. Usted me da un numerito, por favor. 7. El 7. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. David Felipe Jurado. David Sí, Felipe. doctor. ¿Me escucha? Dígame. Bueno, perfecto. David, dígame el número. 12. 12. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Juan Felipe Calle. Ustedes dos, yo voy a hacer ahí como una inducción, como de un casito clínico. Entonces, al final de la clase, pues además de elaborar el diagnóstico, como hacer una sustentación, el por qué suponen que posiblemente es ese diagnóstico, ¿cierto? Es algo pues muy sencillo, simplemente es con la idea como de retroalimentar un poquitico, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el caso clínico consiste en eso. Es un paciente que consulta por dolor. Es muy dado pues que pueda formar parte regularmente de este tipo de patologías. Regularmente es de consulta externa, pero también puede suceder en algún momento dado en unos casos de un servicio de urgencias. Ahorita les comento como un cual, por ejemplo. Un paciente que consulta por un cuadro de 3 días de evolución, en el cual él es un hombre de 25 años de salud que tiene afiliación a un servicio de una APS que es Café Salud. Hay que tener en cuenta, en cierta forma, el por qué es importante eso, saber que es un hombre que tiene 25 años, pues eso ya ustedes lo han venido como mencionando pues o estableciendo en algunos momentos dados y de qué tipo de EPS va a depender. Este paciente dice que el dolor está localizado en la zona infraorbitaria derecha y refiere que y de acuerdo al interrogatorio, que es un dolor de tipo gradativo y que así comenzó la forma insidiosa y que ha ido evolucionando a ser más intenso a medida que han pasado las horas.
Él dice que el dolor se le disminuye y todo eso pues lo dice porque se genera un buen interrogatorio que cuando tiene un decúbito lateral izquierdo, él siente que se atenúa o se disminuye el dolor y que se le exacerba al lado derecho y mientras que hace esa maniobra de Valsalva, que ustedes me van a buscar qué es lo que eso quiere decir esa maniobra de Valsalva. Dentro de la presentación clínica hace referencia a la secreción de material de aspecto purulento hacia afuera, hacia el exterior de la cavidad nasal, y él tiene el antecedente de paciente en alguna época de la vida con mayores o menores frecuencias de presentar sucesos de rinitis crónica. En el examen físico encontramos un paciente estable, un paciente sobrepeso, con unas buenas condiciones generales, los cuales tenía un dolor a palpaciones en la zona que él refería y que además tenía pues fiebre. Se tomó como paraclínico, se solicitaron una placa de tórax y bueno, ahí va a la impresión diagnóstica, lo que ustedes me van a decir, ¿sí? Bueno, entonces dentro de este primer elemento que son las rinitis, que se establece que son la infecciosa, la alérgica y la de tipo crónico. Bueno, la rinitis infecciosa, pues la que usualmente nosotros conocemos como el resfriado común, como el estado gripal, hecho que dentro de los términos y costumbres y conocimientos regulares de las personas. Por ejemplo, que a nosotros nos establecen que este paciente tiene una gripa de hace 3 meses, de hace 5 meses, o que es una gripa que le da cada 4 o 5 días. Pues basados en el agente etiológico, sabemos de antemano que eso no es dado en eso y que siempre nos debemos considerar hacia otro tipo de patologías. Sabemos que los virus, ellos tienen generalmente un proceso de incubación de 3 a 5 días, que es cuando comienzan a generar los signos sintomatológicos, dependiendo del sitio anatómico donde ellos están incluidos, y que eso tiene un tiempo, un proceso sintomático y de actividad, más o menos entre otros 5 días en promedio, días más, días menos. Esta rinitis infecciosa es causada indiscutiblemente o por el hecho es que con estos 3 tipos de microorganismos como es el adenovirus, el ecovirus y el renovirus. Generalmente se comienza con una secreción catarral profusa, o sea, una rinorrea, es en una forma permanente, donde nosotros a la rinoscopia encontraríamos que la mucosa se ve como de aspecto engrosado, se ve de aspecto edematoso, se ve rojiza, y es posible que la cavidad nasal se vea un poquito más disminuida de la luz por el hecho de que los cornetes están aumentados de tamaño en ese momento. Es muy dado que él va como a la mano de síntomas que se llaman de tipo B o otro tipo de manifestaciones como por ejemplo febrículas, como astenia, como adinamia, inyección conjuntival, que pueden formar parte como de ese estado, lo mismo que la cefalea. Es muy susceptible a que se genere por el hecho de generar cambios de tipo citológico que se manifiestan morfológicamente para que sea susceptible a la siembra de colonias bacterianas. Y es posible que eso termine, deje de ser una secreción profusa catarral y que cambie el aspecto de esa secreción y ya tome algún tipo de macroscópicamente diferente, como es que sea de color blanquecino o verdoso, que sea menos líquida y que sea un poquito de aspecto, digamos, como un poquito como cremoso, se le determina clínicamente o semiológicamente ese término. Eso pues es una forma de evolucionar susceptible a que pueda suceder que hubo una infección sobreagregada. Esta es una rinoscopia, donde vemos que esto es el establecimiento de uno de los cornetes que hace que se esté la luz parcialmente obstruyendo y que hay una secreción de color blanquecino y aquí hay como unas membranas adherentes. En el momento de que entra el aire, se generan esas membranas ahí en ese sitio que hacen adherencia. La segunda es la rinitis de tipo alérgico, se llama como también la fiebre heno, la cual se da por una reacción de hipersensibilidad a alguno de los grupos de tipo antigénico. Es dado que
que hay muchos tipos de causales y de antígenos y que es muy posible que no se llegue como a establecer en una forma precisa, a no ser de que se haga un estudio cuidadoso, con pruebas, para determinar el tipo de elemento que está generando ese tipo de reacción. Vamos a encontrar entonces una edema mucosa, una mucosa de aspecto edematoso, regularmente está enrojecida, es muy dado que vamos a encontrar con elementos o fragmentos de secreción, y si llegáramos a cosa que no es parte del diagnóstico, o sea, si se llega a realizar, es muy raro ante la duda de que ese paciente esté cursando con una rinitis de tipo alérgico o otra situación. Es muy posible, por ejemplo, en los casos en que vemos sobre la superficie mucosa una lesión levantada, que de pronto por trauma repetitivo del paciente sonándose o molestándose, no, accionando con los dedos, que es muy dado de los riníticos, y que eso genere lesiones de la mucosa, lesiones como de tipo esfacelación, y que eso genere un proceso de cicatrización con una reacción de granulomatosa y que de pronto eso se infecte y tengamos en ese momento como la duda de que o será otra cosa. Será no a consecuencia de lo que ya sabemos de este paciente que es un rinítico, sino que ya puede estar sucediendo otra cosa, como por ejemplo una masa sobre la luz de la cavidad nasal. En ese caso, digamos, es de los, pues como intentando justificar, en la cual lo que uno es con un hisopo, hace un frotis de la superficie mucosa y hacer el extendido y colorearlo. Si encontramos eosinófilos, eso es el diagnóstico, pues digamos, de que ese paciente está cursando con una rinitis y que eso es un tejido de granulación. Con eso me quiero referir a que sabemos de antemano que dentro de la lámina propia de la mucosa es que dentro de la mucosa es que estamos, normalmente encontramos alguna cantidad de eosinófilos en mínima cantidad y en forma aislada, pero ante un proceso de tipo rinítico, entonces sí están ligera o moderadamente aumentados, y eso hace parte como de ese tipo de diagnóstico. Este tipo de situación está medida por IgE con una respuesta que inicialmente siempre se termina como una fase precoz y luego una fase de tipo tapito. Esto es la misma rinoscopia, donde la obstrucción puede ser mucho más marcada y vemos, por ejemplo, esta lesión, que a qué podría corresponder. Yo la describo, por ejemplo, una lesión alargada, da la sensación que es como pediculada, que la mucosa es lisa y brillante, que aquí vemos que eso brilla, o sea, que nos genera de que el epitelio que la está recubriendo es un epitelio igual al resto, ¿cierto? Simplemente que es algo que no existía aquí o no forma parte de esta cavidad. ¿A alguno se le ocurre? No. Doctor, ¿podría ser un pólipo? Podría ser un pólipo, exacto. En esta imagen de derecha vemos el recubrimiento aquí epitelial, y estos son células escamadas, y vemos aquí en una forma, por ejemplo, esto que estamos mostrando, las flechitas chiquitas, eosinófilos, que si fuera necesario tomar una biopsia, ahí está el diagnóstico con eso. Un aumento de eosinófilos es un proceso de tipo alérgico, y en ese caso, la rinitis alérgica. Bueno. Es muy dado que es una situación que no es de un momento, sino que eso es repetitivo, hay unas edades que son muy factibles, pacientes o niños que nacen con el antecedente familiar de alergias y que en una forma muy temprana, por decir algo, hacen intolerancia a la alimentación complementaria, o sea, a la leche, y que tienen que utilizar un cierto tipo de leche que no tenga algún componente, que fácilmente se hacen erupción en la piel por el hecho de utilizar algún tipo de vestidos, como por ejemplo las lanas que sueltan pedacitos de fragmenticos, que si lloras se pone eritematoso en la cara y en parte de las extremidades, que posiblemente cuando lo bañan o cuando le aplican cosas cosméticas, etcétera, etcétera, que eso dando como el aspecto que es un niño de tipo alérgico y que muy posiblemente ya sobre el año empieza a generar realmente signos de atopia.
que el niño si está jugando en algún sitio, toca una planta, pues ya se brotan y comienza a generar como congestión nasal, y que es muy dado que este tipo de niños en una etapa mediana comienzan a hacer este tipo de situaciones de rinitis alérgica y potencialmente también está, por ejemplo, que resulten siendo de tipo asmáticos. Entonces, este tipo de patología es una situación que es repetitiva, repetitiva, repetitiva y que suponemos que cuando ya está generada una madurez de tipo inmunológico, este tipo de sucesos se van volviendo un poquito más espaciosos, ya digamos no es cada 3, 4 días, sino que es para cada 8, cada 15, luego cada mes, y cuando ya tiene 20 y algo de años, es lo más usual, no es en todos, que ya no genere como una manifestación clínica tan frecuente ni tan significativa. Entonces esta rinitis crónica, pues es esa secuela de ataques repetitivos, de la cual es posible que, o sucede con frecuencia, que haya un componente microbiano agregado, y que eso hace que genere un factor predisponente por el hecho de ser tan significativas a que este paciente termine haciendo la presencia de eso que nos comentó Felipe ahora, que la presencia de pólipos y la desviación del tabique nasal. ¿Quién me dice por qué se le desvía el tabique? Pues por tanto rascarse la nariz, pues de hurgarse la ¿Por tanto nariz. qué? Pues por tanto hurgarse la Es muy frecuente que, sí, es muy frecuente que esa desviación de tabique se des por eso. Es algo que es gradual y por esa manipulación permanente fuerte, por la sensación de prurito que eso da, que terminen desviándose el tabique. Y que inclusive es muy dado que no de pronto no sea como, porque eso es lento, que para el paciente no sea como tan significativo, porque se va, digamos, no acostumbrando, sino que se ve en esa forma. Otro es porque resulta que en el interior pues hay crecimiento de esos cornetes y la presencia de pólipos y esa masa genera un poquito de empuje y entonces logra desviar el tabique. Ejemplo, en los niños uno de los motivos de consulta es porque la mamá lo lleva a consulta porque el niño está roncando mucho, porque ronca y que antes no lo hacía. Indudablemente una rinoscopia básica y muy posiblemente vamos a encontrar este tipo de lesión. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Esperado pues en esto, que son hallazgos que no son patognomónicos, pero que sí son pues lo que uno encuentra en los casos en los cuales hay una rinitis crónica. Y aclaro, no es un hecho de ayuda para clínica, una biopsia para poder establecer este tipo de diagnóstico. Vamos a encontrar lo que vimos en esa imagen hace un momentico, que el epitelio está descamado y que inclusive hay zonas factibles de ulceración o escoriación muy superficial y que eso regularmente tiene ahí como algo de tejido de granulación, que vamos a encontrar en la lámina propia, la presencia fundamental de linfocitos y células plasmáticas, y que dependiendo que en ese momento haya una infección sobreagregada, pues vamos a encontrar neutrófilos. Y es determinante esto que se va generando a medida que va pasando el tiempo, la presencia del aumento de tamaño de esas estructuras, como por ejemplo de los cornetes. Bueno, una de las llamémoslo como evolutivamente, situaciones esperadas, pero se determinan como las complicaciones que se dan en estos pacientes riníticos, la presencia de los pólipos nasales. Sabemos que por definición que la presencia o el nombre de pólipo es esas lesiones exofíticas, o sea, que crecen exofíticas hacia la luz, que crecen sobre la luz de algún tipo de estructura y que regularmente tienen una base estrecha, que se dice que es pediculada, pero no siempre es serlo. A veces puede ser un poquito ancha y que el recubrimiento por fuera macroscópicamente es igual al resto y que histológicamente vemos que tiene ese tipo de epitelio sobre ese sitio y que dependiendo del tipo de pólipos en el centro tiene un tallo, se llama fibrovascular con tejido conectivo. Entonces estos pólipos es muy frecuente que se presenten por ese proceso de reacción y reacción una vez y repetitiva que hace que la cosa se aumente y termine dando ese tipo de proceso. ¿Qué vamos a encontrar? Un centro con un estroma laxo en el cual puede encontrarse en glándulas de secreción mucosa, las cuales pueden estar aumentadas en número y que inclusive
vamos a encontrar algunas que tienen este proceso que es muy frecuente encontrarlo, que algunas tienen la luz muy dilatada y se dice que son de aspecto quístico, hecho que como la forma de originarse este tipo de pólipo es basado que en la lámina propia las glándulas aumentan el número, ellas aumentan en tamaño y que muchas se vuelven de aspecto quístico y por eso genera esa lesión sobrelevantada llamada pólipo sobre la mucosa. Hay un infiltrado igualmente de linfocitos, de células plasmáticas, dependiendo, pues vamos a encontrar neutrófilos y casi por norma, pues vamos a encontrar eosinófilos en ese sitio. Hay una característica muy especial, es que hay un notable engrosamiento de la membrana basal. Es un hecho que digamos, lo que no es que sea patognomónico, pero que es determinante encontrarlos en ese sitios. Es posible que encontremos cambios de metaplasia escamosa o pavimentosa, por el hecho de ser un proceso irritativo, de una forma permanente, hace que ese epitelio tenga un límite de aguante, por decir algo, y genere un cambio de protección, como es cambiar su epitelio a un epitelio que sí sea protección, o sea, deja de ser un epitelio de barrido y se convierte en un epitelio de protección, o sea, un epitelio plano estratificado, regularmente sin queratina, a veces puede tener algo de queratina. ¿Qué hace la presencia de esto? Que va a deteriorar el drenaje de los senos paranasales, hablando anatómicamente. Bueno, en los pólipos nasales, pues esto es una imagen pues semejante a la otra, pues porque es el mismo tipo de sitio anatómico, el epitelio, da la sensación que esto es estratificado, aquí vemos cilias, vemos una lámina propia ensanchada, que es otra característica, donde células plasmáticas en cantidades, todo esto son células plasmáticas y la presencia de eosinófilos que son estos, por ejemplo, también es un eosinófilo. Bueno, y pues tiene una impresión sobreagregada, pues que eso es algo al punto que se determina que son estas células que son con varios núcleos, o sea, la presencia de neutrófilos. Bueno, entonces en la sinusitis es dado que ella rectamente está precedida de un proceso de tipo agudo y que sucedió pues en poco tiempo o simplemente es una obstrucción del drenaje en un paciente con un hecho repetitivo o que se establece como de tipo crónico, donde lo que se generó fue un deterioro del drenaje de ese seno y entonces por el aumento, digamos, de la producción porque sabemos que dentro de la cavidad nasal está recubierta por el mismo tipo de epitelio que también tiene glándulas y entonces los senos paranasales, además de tener como funcionalidad ser una estructura de resonancia a la voz, también es una cavidad neumática que le quita peso al cráneo y que también tiene en algo función de limpieza, de filtración. Entonces en la mucosa de la cavidad nasal hay glándulas, indudablemente en menor cantidad, el epitelio es un poquito más bajito, pero también genera ese fenómeno de barrido, o sea, colabora en cierta forma con la limpieza del aire. Pero ¿qué hace cuando se está produciendo mucha cantidad de agua y mucha cantidad de moco? Pues ese sitio de drenaje que está limitado hasta cierto punto por la presencia de esas masas en la cavidad nasal o porque la cantidad de drenaje es mucho, y no alcanza a hacer ese vaciamiento, pues ese moco se almacena en ese sitio, él pierde por la circulación del aire, pierde un poquito de esa parte acuosa y se vuelve mucho más denso y es un factor indudablemente a la siembra de bacterias y en ese momento entonces se establece lo que llamamos la sinusitis. Generalmente encontramos una flora microbiana mixta, y en gran medida es una flora que forma parte de la cavidad oral y se establece que es muy grave cuando son causadas por hongos, como por ejemplo la mucormicosis. Regularmente se llega a momentos avanzados para lograr establecer ese tipo de, qué pena que es algo que estaba descargando, a ese tipo de situación. De las complicaciones de esa sinusitis, que se forma un mucocele. La presencia de un mucocele es la acumulación densa de secreciones mucosas, pero con ausencia de infección bacteriana directa. Y puede darse algo que realmente esto es
motivo de consulta en un servicio de urgencias, como es la presencia de este empiema, hecho que hace que son pacientes necesariamente de hospitalizar y de hacer manejo antibiótico en una forma muy determinante y que es pues, de uso parenteral por las complicaciones o lo que puede suceder con esto, que puede generar pues procesos de abscesificación y tener contacto pues de una forma directa con meninges y generar un tipo de complicaciones en esos sitios. Aquí nos está mostrando, pues esto de secreciones, esto están casi totalmente obstruida, la presencia en estos sitios pues, de esta lesión exofítica tan sobresaliente dentro de la cavidad nasal. Hay un hecho, pues por mencionarlo, que llaman síndrome de Cartagena. Resulta que es una alteración en cierto tipo de cilias, como son los epitelios, en algunos tipos de células, como son los epitelios que tienen dentro de su estructura la presencia de cilias. Entonces se habla de una acción ciliar defectuosa, o sea que no tienen ese movimiento de barrido. Entonces son pacientes que hace que en el sistema respiratorio, por no generar ese fenómeno de barrido, susceptibles a que se presente cierto tipo de situaciones, como es el hecho de acumular secreciones en algunas zonas. Entonces son pacientes, por ejemplo, que esas secreciones que se están produciendo en la tráquea, en la laringe, no son barridas efectivamente en sentido antigravedad y que lleguen a la cavidad oral, entonces eso se escurre y se van a acumular en una forma distal, ya vemos a nivel de bronquios en cualquiera de sus generaciones, esas secreciones se acumulan en ese sitio, se hace una infección sobreagregada y pacientes que pueden cursar, por ejemplo, con bronquitis a repetición y que terminen haciendo esto, las bronquiectasias. Y son pacientes que indudablemente van a establecerse con la presencia de sinusitis. Yo creo que hace poquito había una mujer una mujer de mediana edad en el San Juan de Dios con la posibilidad de este tipo de... Perdón, un momentico. Listo, Felipe, gracias. Lo que me comentó de la compañera Catalina. En la cual era una paciente que tenía un situs inverso de órganos en cavidad abdominal, como era que el hígado estaba al lado izquierdo, y además tenía una destrocardia, o sea, el corazón estaba al lado derecho. Con eso me quiero referir que en el síndrome de Cartagena es muy dado a que estos pacientes cursen con esto, con situs inverso. Bueno, esto veremos qué es lo que es. Esto, la hipersensibilidad de especies, es la de tipo 1, pues las que se dan pues, en una forma, en una forma de respuesta inmediata, en la cual pues hay cierto tipo de cambios de tipo citológico, como veremos, y que generalmente está dado pues ante la presencia de unos antígenos exógenos, como puede ser el polvo, polen, alimentos, fármacos, agentes microbianos, productos químicos, etc. Y que dentro de esta hipersensibilidad de tipo 1 va a haber entonces una respuesta inicial y una respuesta tardía. En esta respuesta inicial, es una que se da en muy poco tiempo, se habla de un espacio de unos minutos, donde es dado que se va a dar una gran vasodilatación con el fin de generar mayor permeabilidad y flujo sanguíneo, hecho que hace que se generen cambios de tipo estructural. Hay salida de líquido pues, a través de los vasos sanguíneos, eso va a generar un producto de edema en esos sitios, y además eso está cohabitando que siempre sucede esto, el espasmo del músculo liso, o en las secreciones de tipo glandulares, en mayor o menor situación. Hecho que esto forma como más o menos o en algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Bueno, en la fase tardía
Es una situación que ya se da en horas donde va a haber no tanto como este proceso de respuesta de tipo vascular, sino que ya es la activación de células de respuesta ante esa situación, donde vamos a encontrar entonces la presencia de monocitos, posiblemente basófilos, más tarde se dan los plasmocitos e indudablemente la presencia de eosinófilos. Bueno, esto es una imagen pues donde nos muestra pues como lo que sucede pues dentro de este tipo de este tipo. Este es el recubrimiento epitelial, y esto es lo que corresponde a la lámina propia, donde vemos que como parte de esa respuesta inicial se genera esto, una permeación entre una célula cilíndrica y otra, y lo que le va a permitir de que en el momento precisos salgan pues, los receptores de los linfocitos T y van a generar pues este tipo de respuesta pues con las subdivisiones pues que a ellos les va a competir y la secreción de cierto tipo de sustancias como la eotaxina y luego pues la interleuquina pues dependiendo de la situación de sea 1, la 2, pero regularmente entre la 3 y 5, se liberen una serie de mediadores en ese sitio y eso lo que hace pues en una forma, digamos, lo retrógrada, genera un aumento de la permeabilidad entre las células epiteliales y genera pues digamos, la infestación de este tipo de respuesta antigénica sobre la lámina propia y evolutivamente pues, va a haber los cambios inicialmente de vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, el reclutamiento de estas células sobre la lámina propia también, como es la activación de los linfocitos T, hace de la liberación de citoxinas, se estimula el linfocitos B, activa los eosinófilos y se genera pues todo este proceso repetitivo dentro de la lámina propia. Bueno. Lo que sucede pues ahí en las fases, pues lo que estaba mostrando. Bueno, hay algo a ver, son Felipe y se me pasó. Felipe y Felipe y Felipe, doctor. Juan Felipe y David Felipe. Y David, eso, David. David. Sí, doctor. Una pregunta. Resulta que dependiendo como del sitio anatómico, se genera cierto tipo de presentación clínica para que uno en ese momento de este paciente tiene algo que va con el sistema digestivo, o es del tipo urinario, o el del sistema cardíaco, en cierta forma, ¿cierto? En forma concreta, ¿qué esperamos que sean los posibles motivos de consulta en un paciente que tiene cualquier tipo de patología en cavidad nasal? Pues dolor, supongo. Se puede presentar. Supone dolor. Venga, ¿y dónde le duele? Pues ¿podemos referirnos al caso que nos mostró al comienzo? No, al caso no. Estoy preguntando síntomas que a uno le diga este paciente posiblemente tiene una patología en cavidad nasal. Entonces, ¿qué le duele? ¿Y le duele dónde? No, ¿Y cómo es que le duele? Pues, yo diría que secreciones y lo que le decía, el dolor en la zona facial. Bueno, perdón David que lo estoy interrumpiendo. Okay. Secreciones, esas secreciones tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Rinorrea. Ejemplo, si sale agua es rinorrea. Si sale pus. Sería una rinorrea purulenta. Rinorrea purulenta. Si sale sangre. Epistaxis. Epistasis. ¿Qué más podría pasar? Entonces, ya, secreciones al exterior de la cavidad nasal. Perfecto. Otra presentación clínica. Puede ser el dolor facial, como lo mencionaba. Pues se puede presentar ahí. Facial, sí, puede serlo, pero juega parte con muchos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que es frecuente que provenga de cavidad oral, sobre todo de
de la parte de tipo odontológico de las piezas dentarias que tienen conexiones nerviosas y hacen que ese fenómeno o ese tipo de dolor sea irradiado a esos sitios, pero es dado el dolor. ¿Qué más? Obstrucción. El paciente puede Sí. presentar, se puede presentar obstruido, pues la congestión nasal, por ejemplo. Pero entonces el paciente dice que está obstruido, o sea, que siente que no sale aire o entra aire por una de las cavidades nasales, ¿cierto? Y ese puede ser un motivo de consulta. Otro, uno que ha estado como de moda en estos últimos tiempos. Con el COVID. ¿El qué? No lo tengo presente, la verdad. Con el tema del COVID. Anosmia. No, doctor, no lo tengo presente. Felipe, me dice Juan Santiago que la anosmia, doctor. ¿qué es eso? Anosmia. Y si huele poquito, Hiposmia. hiposmia. Y si huele feo, Cacosmia. que todo le huele feo, cacosmia. Y por ahí me acabaron de mencionar otro, otro síntoma. El estornudo. Eso es un síntoma que es un mecanismo eso se llama de aclaramiento, Doctor. o defensa, que son 3 en el sistema respiratorio. En la cavidad nasal, el estornudo. En la laringe, tráquea, la tos. Y abajo en la superficie alveolar, el sistema, la respuesta de tipo inmunitario, o sea, los macrófagos fagocitan, se van por el intersticio y suben todas esas células allá. Doctor, Listo, perfecto. También. El prurito, sí, Valentina, perfecto. La asociación de prurito es un síntoma muy frecuente y regularmente acompañado de inyección conjuntival. ¿Algo más que se nos ocurra? Dígame, David. El lagrimeo. Gracias, Candiana. Dígame, David, ¿qué iba a decir? No tenía nada más para mencionar. Pensé que iba a hacer otro comentario. Bueno, entonces, y el dolor gravitacional, pero dependiendo del sitio. Doctor, yo tengo entendido que el dolor gravídico es más de los senos paranasales que de la cavidad nasal como tal. De acuerdo. Bueno, traten de hacerme un ejercicio entonces de ese casito clínico. Pues ya que mencionamos lo del dolor gravídico, podríamos empezar por ahí. Mencionaba que tenía Como un quiera. dolor gravídico en la zona infraorbitaria derecha. Y pues si lo viésemos, como lo acabamos de mencionar, que el dolor gravídico se ve muy relacionado con los senos paranasales y pues la ubicación. Además creo que mencionaba que también pues se mejoraba con el decúbito lateral izquierdo. Y no sé si mencionaba rinorrea, la verdad, ya no lo recuerdo también esa parte. Sí, pero claro. Sí. pero Rinorrea purulenta. purulenta. Pues entonces David, que tiene que ver eso, que se alivia con un decúbito y con el otro se exacerba. O se alivia, más que otra cosa. ¿Por qué se alivia con esa posición, dice? Pues no sé, la verdad. Tenemos presente que es un signo casi que alguna vez me mencionaron que era un signo patognomónico el dolor gravitacional en ese caso. Pero el por qué, la verdad, no sé. Doctor, yo creería que puede estar relacionado con el drenaje del seno paranasal. Claro, exactamente. Porque como lo mencionaba usted ahora, pues el dolor se genera cuando se está taponado pues, el drenaje o hay acumulamiento. Entonces, si se coloca a favor del drenaje, pues el dolor debería aliviarse un poco. Así es. El dolor gravativo es muy determinante y es cierto. Es el hecho de que con la inclinación de la cabeza hacia adelante, él siente que se le va la cabeza al suelo. Y si él no lo refiere, uno lo pregunta y se lo aclara cómo es muy posible que el paciente termine. Y eso pues casi que es también algo como muy, muy determinante. Ese tipo de dolor como ustedes lo estaban comentando. ¿Algo más? Pues creo que algo por mencionar es que se puede, uno pues ya en el caso puede verlo, incluso confundirlo con un catarro, un resfriado, pero el solo hecho de tener ese signo y que era una secreción purulenta, pues ya nos da un indicio de una infección sinusal. Pero sinusal no, porque usted puede tener una rinorrea purulenta y no ser una sinusitis. Es muy frecuente con estado gripal termine haciendo eso.
Doctor, yo Algo creería que de adicional. pronto la unilateralidad nos podría más bien indicar un poco hacia esto, hacia la sinusitis. Porque decía que Puede era que no, porque unilateral. pero en el paciente, pero no siempre es. Un paciente que tenga que se esté complicando, que es un paciente que inclusive la presentación clínica varía un poquito y llega a ser tan pronunciado que hay edema en la frente, en la frente y en la cara, o sea, hace que se le deforme la cara de la cantidad de acumulación de material purulento en ese sitio. Es esta expansión de los senos paranasales a pesar de ser estructuras óseas y se genera esa afectación clínica. Es un caso dramático y se observa en los servicios de urgencias. Doctor, una pregunta. Más Si uno le dice que mire para abajo al paciente, ¿con eso no podría pues darse cuenta si es una rinitis o si es una sinusitis? Pues no, al saber no, sobre la gravedad que hace el contenido ya, purulento bueno, en la es frente y que en el más, maxilar. listo, más que mire, es que incline la cabeza, ¿cierto? Y el hecho de que sea una rinitis generalmente no va a tener un dolor de ese tipo, porque es que la sinusitis la queja, inclusive el drenaje puede estar obstruido y no tener secreción de una rinorea purulenta, puede no tenerla, pero el dolor es el síntoma clásico, porque es Exacto, doctor. una cavidad que está llena de pus, ¿sí? Y si el drenaje está totalmente obstruido no va a salir nada. ¿Qué me iba a decir? No, sí, entonces que si uno le pusiera a hacer esa acción al paciente de mirar para abajo, uno ya podría pues darse cuenta si es una sinusitis o una rinitis con ese Sí, simple hasta cierto examen. punto, sí. Okay. Y luego que el examen físico se hace es que eso lo verán en semiología, es el hecho de percutir así. El solo hecho de tocar, el paciente grita. Ok. Sí, Sí, señor. bueno. Gracias. Dentro de esto que estoy mostrando aquí, dígame, Doctor, ¿qué? una cosita. Aquí en el chat pregunta Diana que si el dolor del espolón nasal puede confundirse con el de la sinusitis. El dolor que, no le entendí, el dolor Del del... espolón nasal. No, regularmente no se confunde. Claro que eso depende mucho de la forma de referirlo y sentirlo del paciente, eso todo tiene un toque de sensibilidad en forma individual, pero regularmente no. Dentro de esto que estoy mostrando aquí, pues en un momento dado puede ser causas de diagnósticos diferenciales en algún momento, o más que causas de diagnósticos diferenciales es sobre todo con esos antecedentes. O sea, un diagnóstico de una sinusitis tiene que estar establecido en su momento. El tema complicado dentro de las patologías de cavidad nasal es que generalmente no es un motivo de consulta del paciente, sino hasta cuando eso ya está pasando a otras situaciones, ¿sí? Y que hace que pues tengan cambios, por ejemplo, estructurales, como por ejemplo la desviación de un tabique, la presencia de esos pólipos, que hasta cierto punto pueden ser evitables, pues que lleguemos a este tipo de situaciones, y eso forma parte pues de nuestro componente cultural, o de pronto en niños que están en ese control de crecimiento y desarrollo, pues uno pues ampliar un poquito el interrogatorio no quita nada, porque pues eso puede ser para la mamá, puede ser normal, que al niño le dé una gripa cada 15 días, por decir algo. Está establecido esto, pues, como dentro de lo que sucede, pues, de lo que se mencionó hace un momentico, de que este proceso de sinusitis que llega a convertirse en un componente de tipo crónico, inclusive una infección, por ejemplo, de tipo periapical, lo que les mencionaba ahora, puede ser un caso muy de difícil diagnóstico diferencial de un paciente con una patología de cavidad nasal. De pronto el tipo de dolor o si esa infección periapical está generando masa, también va a dar un dolor de ese tipo. Y como pues hay intercomunicaciones de tipo nervioso que hace que los sitios anatómicos sean hasta cierto punto compartidos en esos casos. ¿Qué se puede complicar? Mira, llegar a esto, a generar un proceso infeccioso o una tromboflebitis, y hay un fenómeno trombótico de tipo bacteriano a nivel del seno cavernoso, y es una situación grave, bastante grave. Y hasta cierto punto, pues, nosotros podemos tener un poquito de responsabilidad con respecto a eso. Bueno, sigue una situación.
es esto, pero entonces la voy a presentar bajo otro esquema. Doctor, yo tenía una pregunta. Dígame ya. Entonces la sinusitis aguda, o sea, no importa, así se llame sinusitis, puede ser tanto viral como bacteriana. La sinusitis. Sí, o la sinusitis No, es no siempre bacteriana. En Bacteriana cambio, y que puede ser positiva. Sí, sí, esa es la, entonces, sí, perfecto el aclaramiento, sí. o sea que la rinitis puede ser, es viral y la sinusitis ya es bacteriana. Y una rinitis aguda puede llevar a una sinusitis aguda o crónica. O crónica y genera como complicación eso, pero la sinusitis es bacteriana. Ah, listo, doctor, gracias. Bueno, listo. A ver, hay algo, yo no sé si como que lo hablemos ahora, este título. O lo rifo, de eso yo creo que en algún momento hemos hablado. Tío Juan Camilo Reyes. Juan Camilo. Listo, Juan Camilo. ¿Le apunta o me dice con nombre propio? Aquí tiene para que escoja. Juan Camilo, hable ya. ¿No quiere hablar? Bueno, entonces Juan Camilo. Para la próxima clase, a la hora que vine a... Doctor, él ¿Cuál le está doctor? escribiendo por el chat. Que me dijo que Miguel, pero pues como media hora después. Tiene toda razón, Miguel. Listo, entonces Juan Camilo, usted. Ah, sí, Juan Camilo. Ay, qué pena, no hay un este. Hacemos lo siguiente. Esto que se llama progreso de lesiones neoplásicas. Si quiere, yo le envío la presentación, usted la arregla, la modifica, hace lo que quiera, pero póngale el toque personal. Eso está haciendo referencia a que, llamémoslo por excelencia, en un porcentaje muy considerable, estoy hablando de mucho más del 90%, de los procesos neoplásicos que suceden en el sistema respiratorio no es algo innovo y no es algo que aparezca así, sino que eso tiene un efecto de progresión. O sea, debe existir una lesión celular permanente, crónicamente dada, para que se generen ciertos cambios y que de pronto termine siendo un proceso de tipo neoplásico. ¿Sí? Es algo a repetición, entonces por eso quiero que hagan un comentario de eso. Entonces, si quiere ahora me hace una seña, lo que sea, y yo le envío esta presentación o haga una nueva, como usted quiera. ¿Sí? Y nos la va a socializar en la próxima clase al empezar la clase. O sea, y mañana a las, ¿cierto? Es mañana a las 7, ¿no? Doctor, No. creo que es el jueves por la tarde. Es el jueves a las 10, perdón. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Contésteme. Me contesta y me dicen que contestó. Dijo que sí, que le gustaría que le enviara como guía. Que sí se la envíe. Que sí, entonces que me diga que a dónde la envío, se la reenvío a Felipe y Felipe se la envía a él. Pues es que para no poner a Felipe pues como con todo. No, yo no tengo problema, O se la doctor. envío a Felipe. Sí, por enviar un correo Ah, no bueno, demora listo. nada, Bueno, tranquilo. listo, bueno. Entonces ahorita la envío al terminar la clase. Bueno, muchachos. Afortunadamente esto no es muy frecuente en la cavidad nasal. Pero esa poca frecuencia no sabemos en qué momento nosotros estamos enfrentados a esa posibilidad. El hecho de que sea un conducto y esté creciendo una lesión de 1 centímetro, de medio centímetro, centímetro y medio, posiblemente para el paciente no se hace consciente de que algo normal está sucediendo en ese sitio, porque él se va como adaptando a que, y eso no lo siente, a que por una cavidad nasal no está entrando, saliendo igual cantidad de aire, eso no lo puede determinar a nivel de conciencia. Y que generalmente este tipo de consultas es cuando ya estamos en un proceso avanzado, cuando ya las lesiones han tomado
otro tipo de comportamiento, de invasión, de mala diferenciación y que sean lesiones en muchas situaciones irreparables. Desafortunadamente es así, pues porque pues ojalá se diera eso, pues de estar haciendo siempre a todo paciente por disciplina una rinoscopia, eso no nos quita sino minutos, o porque el paciente nunca tuvo que consultar por nada porque no siente nada, ¿cierto? Entonces, generalmente son diagnósticos tardíos. Y digo, pues afortunadamente no son la causa dentro de las patologías más usuales en cavidad nasal. ¿Qué esperamos que pueda hacer dentro de las patologías de cavidad nasal? Mariana López. Mariana. Dígame 3. Mientras que me escribe Sebastián García, otras 3. Sebastián. Sebastián. Sebastián García. No, qué gente. Esto es de otro lado, perdón. No sé, yo voy a anotar acá. Y ahorita por eso Sebastián García no estaba en clase. Doctor, ahí le contestó por el chat. No, ya no vale. Eso debe ser que ya lo llamaron y le dijeron, mira, lo están llamando. No, eso no tiene sentido hacer eso. Dígame, Mariana. Dígame, Mariana. 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 Yo no entiendo por qué. Mariana. Mujer, lo que le había preguntado, basado en, sabemos de antemano, histológicamente, cómo está conformada la cavidad nasal. Nosotros podemos predecir qué tipo de neoplasias se nos van a presentar. ¿Sí? Igualmente, Valentina Castro. Los espero. Un adenocarcinoma, totalmente válido. Siga. ¿Para dónde se va Valentina? Bueno, entonces, papilomas. ¿Y por qué un papiloma basado en qué tipo de tejido? No, no es que miren del libro en las patologías, sino basados en un hecho que sabemos de tipos celulares o tejidos que se encuentran en la cavidad nasal, por ejemplo. Lo que les mencionaba son lesiones muy silentes. Generalmente el diagnóstico es muy tardío hasta que no tengan un gran tamaño, no son muy frecuentes y la pregunta que yo les estaba haciendo. Ejemplo, si sabemos que hay tejido cartilaginoso, pues un condroma, un condrosarcoma. Sabemos que si hay tejido óseo, un osteoma, un osteosarcoma. Lo que mencionaba la compañera, si hay glándulas, un adenoma, un adenocarcinoma. Que si hay tejido conectivo estromal, que puede ser un sarcoma, por ejemplo. Que hay terminaciones nerviosas, un neuroblastoma. Que si hay lesión, recubrimiento epitelial, y lo que nos van a hablar en la próxima clase son los carcinomas de tipo epitelial. Que hay vasos sanguíneos, pues un hemangioma, un hemangiosarcoma. Que si hay terminaciones nerviosas, entonces un schwannoma benigno o maligno. Y otra serie pues de presentaciones o formas como que dependen, por ejemplo, de una célula, por ejemplo, el hecho de que se pueda presentar esto, que es un melanoma, y que es por una célula que es el melanocito. Bueno, como siempre, pues se hace una clasificación de lo que son las neoplasias de tipo benigno y las neoplasias de tipo maligno, pues por el comportamiento biológico.
por el origen, el pronóstico, el tipo de manejo que se va a hacer. Entonces, en primer lugar, está esto que llaman los papilomas. Es una incidencia más o menos frecuente, algo que es generalmente esta lesión que termina en oma, o sea, que es neoplasia de tipo benigno. Ellas regularmente no tienen esta evolución hacia que sea un proceso de tipo maligno con el hecho de haberse presentado y que se demoren mucho tiempo. Estas lesiones pues, van a depender si son exteriormente, como aquí, que son casi en el vestíbulo, o que son muy internas, y no van a ser visibles ni siquiera para el paciente, sino hasta que se haga la rinoscopia y que miren esta situación, hasta dónde puede llegar a presentarse una masa de estas que no tiene sentido, pues por el hecho tanto del paciente como de la responsabilidad médica de lograr establecer este diagnóstico mucho tiempo antes. Esto no creció de un día para otro. Hay una situación que es que regularmente, después de resecarlos, tienen esta gran posibilidad de generar recidivas. Pero eso no quiere decir de que se esté posiblemente evolucionando a un proceso de tipo neoplásico. Esta es una imagen como histológica, pero pues a bajo poder, donde esto que estamos viendo así que son como si fueran las verrugas que vemos nosotros en la piel. Si ven que aquí son como deditos, y se llama así de forma digitiforme, está representado en esto, en estas entradas y salidas de esto que es el recubrimiento epitelial. Y se le llama así, son proyecciones de aspecto digitiforme, con harta queratina, bastante queratina aquí en la superficie. Y luego miraríamos la parte citológica de todo este epitelio que acá. Y que de aquí hacia abajo, que es el estroma de soporte, que tiene unas características que le pertenecen pues, en una forma dogmática, pero que forman parte de una muy buena vascularización para alimentar este epitelio que está creciendo en una forma incrementada. El osteoma es una lesión que es de un crecimiento lento, es endofítica, o sea que no genera un proceso de lesión exofítica hacia la luz, no va a generar obstrucción, eso que hace que el diagnóstico sea mucho más complejo y que regularmente va a tener otro tipo de manifestaciones por el crecimiento expansivo que se puede dar en otro sitio. Afortunadamente es un porcentaje bajísimo las posibilidades de ese tipo de diagnóstico, pero siempre hay que tenerlo presente dentro de todo, dentro de las posibilidades de las neoplasias. Puede ser ejemplo de tipo esponjoso por el tipo de hueso que está comprometiendo, de ser eúrneo, que son de una forma un poquito más compacta. Estas lesiones, la dificultad de este diagnóstico, una lesión, esto es un nódulo de color rojo, que posiblemente por alguna situación, por rascado o algo, y que no sea tan visible, que por rascado o manipulación, eso empieza a sangrar y que sea uno de los motivos de causa de un paciente, por ejemplo, de un niño con una epistasis, que lo de esperar siempre es que sea algo traumático, porque él jugando se incrustó cuerpos extraños en la cavidad nasal, pero puede en algunos lados ser esta lesión levantada, un nódulo, que es dado que si se presenta acá, también se puede presentar lo que es en la cara e inclusive en el cuello, y que son lesiones que con el paso del tiempo ellas van generando como un proceso involutivo y quedan de mucho menor tamaño, y a eso se le establece que son hemangiomas congénitos. ¿Qué va a producir? Pues lo que les mencioné, epistasis. Histológicamente vamos a ver unos vasos sanguíneos grandes, dilatados. El hecho de que sean dilatados se le dicen que son ectásicos, que no es lo usualmente o lo esperado que se encuentra en un tejido sin lesiones. ¿Y eso qué hace? Estos ectásicos, esto lleno de sangre le va a dar este color, y esto hace que se levante, y por eso produce esa masa de tipo exofítico. Esta lesión que es el schwannoma, que es una lesión que va a ser derivada de la vaina nerviosa, se puede presentar en este tipo de pacientes que tienen este tipo de patología que llaman neurofibromatosis, que es la presencia de nódulos en los sitios donde están las terminaciones nerviosas. ¿Y qué es esto? Esto es un filete nervioso grande, proliferado de todo esto que son, llaman las zonas de Anthony, y que generan esa forma como de empalizada. Y es posible que eso tenga en algún momento dado un proceso evolutivo a que sea una lesión maligna. Y dentro de todos, se tiene un porcentaje muy bajo o incidencia de este tipo de neoplasias. Y es posible que algunos pacientes se mueran por otra cosa antes de llegar al diagnóstico de esto. Esta situación complicada. Ese mismo papiloma que vimos ahora es sofítico, pero aquí está invertido, o sea, él crece hacia adentro. O sea, mucho más complejo que el paciente vaya a tener un motivo de consulta.
o que a la rinoscopia vamos a tener la capacidad o el conocimiento tan sutil de ver que hay una zona que tiene un color diferente o un aspecto distinto y entrar a pensar qué es esto. Este papiloma invertido está creciendo hacia adentro. Y el problema es que él biológicamente es agresivo, no es una neoplasia maligna, sino que él se mete y invade y se expande, pero es por expansión, no por invasión. Esta es una imagen, ejemplo, aquí arriba sería la cavidad nasal, pues la luz, y esto es la lesión, es una lesión que se metió y que está generando esta serie de nódulos o de masas o de lóbulos que están llenos de puro epitelio escamoso estratificado y que en él no vamos a encontrar ningún hecho de que eso sea de tipo neoplásico maligno. Es más, siempre tiene esto, unos bordes nítidos, muy bien determinados, y se sigue con esto que es el estroma de soporte, que hay tejido conectivo laxo y muy lleno de células de respuesta inflamatoria por la presencia de esa lesión en ese sitio en ese momento. Hay otro tipo, pues, que se habla de que son las neoplasias de malignidad intermedia, está el papiloma chenediarum, que es muy poco frecuente, puede tener varias formas de presentación, igualmente exofítico, invertido, o de ese aspecto de tipo oncocítico, que es lleno de células plasmáticas. Él se establece que está relacionado con el virus del papiloma humano, de los subtipos 6 y 11. Y igualmente, como lo que vimos anteriormente, tiende a residuar en un porcentaje importante. Y es dentro de las posibilidades pues, también que se puedan presentar de este tipo de lesiones esofíticas o de malignidad intermedia. El angiofibroma, al hablar de angio, estamos hablando de vasos sanguíneos, es un tipo de lesiones que espontáneamente tienden a presentar sangrado y que regularmente también localmente se expanden a tejidos adjuntos, pero él no tiene cápsula y es una lesión de malignidad intermedia, no que esté invadiendo, sino que se está expandiendo. Bueno, esto pues de acuerdo a esa clasificación pues que no va como al cuento. Hay algo que llama displasia fibrosa. Esa displasia es un término que también se utiliza en patologías de tipo óseo, donde hay un crecimiento anormal de células que son usuales dentro de ese tipo de tejido, pero que están generando un crecimiento anormal. O sea, anormal quiere decir de que se estén proliferando de una forma exagerada en algún sitio. ¿Y qué sucede? Es que el hueso se está sustituyendo por esto, por sustancia osteoide, por la presencia de colágeno y la presencia de fibroblastos, que son células que siempre se están generando este tipo de componentes. O sea, por eso se dice fibrosa, porque es basada en estas células fibroblastos que sabemos que son células pluripotenciales que en el sitio donde estén normalmente, como por ejemplo los vasos sanguíneos, normalmente están produciendo matriz extracelular, están produciendo sustancias o cuando es necesario reparar, inclusive producen otro tipo de células. Y en este caso, existe una normalidad de la presencia de estos fibroblastos en este sitio y él está produciendo componente de tipo de tejido conectivo. ¿Qué genera? Por ese crecimiento dado, una normalidad total de tipo facial. Y esto pues es la parte histológica donde esto es tejido óseo, o sea, material osteoide, y esto es el tejido ese que estamos haciendo mencionado, que está reemplazando este tejido óseo por este tejido conectivo, donde existe fragmenticos de sustancia osteoide, que puede ser esto, la presencia de colágeno y los fibroblastos pues, que se encuentran en ese sitio. La neoplasia malignas, el tema es esto, imagine que solamente en un porcentaje del 20% se establece que tienen una sobrevida a los 5 años, hecho que uno supone que no debería ser así, pero el tema es que siempre se llega a estados muy tardíos para hacer el diagnóstico. Es más frecuente en hombres con una proporción de 2 a 1, inclusive es muy dado que la primera manifestación aparentemente clínica, aparentemente porque puede tenerla y no haber sido como percibida pues por el médico, porque si le consultó porque me duele la uña una uña del primer dedo del pie izquierdo, pues es una uña lo que estamos viendo y no un paciente, y que inclusive pues a lo que estaba haciendo comentario, que es cuando un paciente hace
como parte de su presentación clínica el dolor en el cuello, y que le duele el cuello, y al hacer el examen físico encontramos que hay ganglios aumentados de tamaño, y si nos da por hacer la rinoscopia, ahí encontramos la masa, o sea, cuando este paciente ya hizo metástasis a región cervical. Etiológicamente hay algo. El carcinoma epidermoide se relaciona con el níquel, el adenocarcinoma con la exposición al polvo de madera, y hay otras neoplasias epiteliales que se relacionan con pinturas que tienen radio, y esos subtintes usados en los sitios donde hay curtiembres, en aceites minerales, el alcohol isopropílico, pinturas, lacas y soldaduras. Y estas pinturas, unas que por obligación se están utilizando mucho hoy en día, que son lavables y que son totalmente impermeables como parte, por ejemplo, normativa en los sitios de salud donde se hacen intervenciones quirúrgicas. No se ha determinado pues en ninguna forma que el hecho del consumo del tabaco, del alcohol o irradiaciones previas genere un factor de riesgo a este tipo de procesos. Más del 80% de las neoplasias malignas es un carcinoma epidermoide. Y en la próxima clase, pues el jueves, veremos el porqué. Se localiza, puede ser en la cavidad nasal, pero generalmente en la zona posterior o a nivel de los senos hemoidales. Y a medida que se incluye entre los senos hemoidales, hace que tenga un comportamiento biológico más agresivo y que ellos sean menos indiferenciados, hecho que hace que el manejo sea mucho más complejo. Hay un tema con los adenocarcinomas, no es un porcentaje muy alto, pero el tema complejo es que eso es muy de personas jóvenes, hombres entre 20 y 25 años, y que si se llega a detectar, pues es un tratamiento que es agresivo, pero que el pronóstico va a depender de la prontitud del diagnóstico, y es de personas muy jóvenes. Hay otros que pueden ser de origen mesodérmico, como por ejemplo el fibrosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma osteogénico, o sea, todos los que van a depender del tejido fibroso, del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, del tejido muscular esquelético, y sabemos que en la cavidad nasal, en la lámina propia, normalmente existen linfocitos, normalmente, o sea, es un factor de riesgo a que en un momento dado pueda tener un linfoma. ¿De acuerdo? Bueno, hay unos que se llaman los plasmocitomas aislados, que son neoplasias que van a proceder de esas estructuras linfoides que se encuentran en la lámina propia, pueden generar un crecimiento de aspecto de pólipos, medir varios centímetros, y ellos son resecables y nunca evolucionan a esta lesión neoplásica sistémica, multisistémica, que llama el mailoma múltiple, que es una lesión que genera un hecho que llama polillado, o sea, que le hace como sacabocados a los huesos y que hace una lesión a nivel renal, y que esa es regularmente la causa de desenlace de este tipo de situación. Este es muy raro, el neuroblastoma olfatorio, es muy maligno, generalmente hace una metástasis en una forma muy rápida, muy amplia y muy extensa. Es conformado por una serie de pequeños nodulitos en los cuales hay mucha vascularización, por eso crece de una forma tan rápida. Entonces, el que más nos interesa, que es el carcinoma nasofaringeo, él tiene patrón morfológico y se puede establecer el hecho de que tenga queratina, que se establece como si fuera un bien diferenciado. El hecho de que no tenga queratina, pero que las células se asemejen un poquito a las normales, se le habla un escamoso no queratinizante. Y el diferenciado, que es muy usual, que es cuando ya las células son tan independientes y cada una con una morfología diferente, que no es dado a que se parezca a nada, pero que en este sitio es muy posible que tenga adicionalmente infiltrado de linfocitos. Y por eso se le llama, mal llamadamente como hizo ahí, que es un linfoepitelioma, porque está utilizando el término oma como si fuera una lesión de tipo benigno. Aquí vemos este nodulito que hay en el centro, que están las células más grandes, como más rosaditas. Esto es un nódulo de un carcinoma epidermoide, y todos estos punticos chiquiticos a su alrededor son linfocitos. Entonces, por eso se le establece como esa cohesividad de células epiteliales con células linfoides. Dentro del carcinoma epidermoide puede haber un componente de tipo hereditario, la edad y la presencia de este virus del Epstein-Barr como factores de tipo etiopatogénico. Ejemplo, estos son muy comunes en las regiones del África.
allá son más comunes que se presenten en personas jóvenes. En el sur de la China es un cáncer que es muy común. En Estados Unidos y en América es muy raro que se va a presentar en adultos, jóvenes o en niños. Y se habla por eso, que es muy posible que tenga un factor de tipo medioambiental. Este genoma del virus del Epstein-Barr se ha identificado desde hace mucho tiempo en las células epiteliales de este tipo de neoplasias, sobre todo en los que son más indiferenciados, como un factor pues, de tipo etiopatogénico. Bueno, morfológicamente, pues es igual a los carcinomas epidermoides que vamos a encontrar, por ejemplo, en la piel, que vamos a encontrar, por ejemplo, en los bronquios, que vamos a encontrar en el esófago, en los sitios anatómicos o cavidad oral o en vagina o en el cervix uterino, sitios donde sabemos de antemano por las células o el tipo de tejido que se puede dar ese tipo de neoplasia y que pueda tener esos patrones de diferenciación, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. Son masas irregulares, que regularmente es un crecimiento que es lentamente evolutivo y que pues el tema complejo es que eso se va a los ganglios linfáticos cervicales o sea, de metástasis y eso empeora notablemente el pronóstico. Bueno, estas son imágenes pues, de abajo aumento, donde está pues, todo esto, este recorrido de lengüeta, se le dice así, de células de tipo epitelial. Pues sí que si bajáramos pues el objetivo a un mayor acercamiento encontráramos hechos citológicos característicos de este tipo de situación, como el hecho que fuera actividad mitótica, células multinucleadas, hipercromatismo, irregularidad, etc. Lo que ya había mencionado, la presencia de estos linfocitos, que son linfocitos normales, no de tipo como por ejemplo linfomas, que van acompañando este tipo de proceso neoplásico. Esta es una imagen a mayor aumento que era la de ahora. Esto que estoy aquí señalando son células epiteliales, esto es el citoplasma, esto es el núcleo, y es un núcleo que siempre el otro es distinto al otro. Generan regularmente cohesión, pero aquí vemos que unas células se están soltando. Y todo esto son linfocitos. Bueno, muchachos, quedamos entonces ya listos con lo que es la cavidad nasal. Considero que el hecho de haber escuchado en forma juiciosa y de pronto una leída es más que suficiente para tener conceptualizado lo que es la patología de cavidad nasal. No es nada complejo, eso no es largo, y no tiene nada especial, simplemente es un poquito de atención y suficiente. Muchachos, ¿algo adicional que me quieran comentar? ¿Comentarios? Sara. Sara Jimena. Sara. ¿Qué pasó, Sara? No quiere el micrófono. Bueno, mujer, cuénteme, ¿algún comentario? ¿Se entendió algo? Pues de pronto hice un poquito más rápido lo de neoplasias, pues, pero es que no tenía pues como nada especial eso, y no es que no sea importante, sino que no es lo esperado pues que nos vaya a suceder a nosotros. Sara, ¿comentarios? ¿Seguro? Laura Zúñiga. Bueno, gracias, Sara. Laura Sí, Zúñiga. doctor. Hola, doctor. Cuénteme. Hola, mujer, ¿cómo estás? Bien. Mujer, igual preguntita, comentarios, ¿se entendió maluco el tema? ¿Ah? No, se entendió todo. Estuvo muy claro, si hay que ir a leer. Sí, una leída y suave, de verdad, para no empezar a sentir de que estamos acumulando, peguen una leída otra vez y con eso, la verdad que es suficiente. Esto no requiere más. O sea, son temas que no son complejos y son muy de entenderlos, muy de deducir, muy de suponer, como pues para que vayamos a decir pues que esta cantidad de temas y vamos, porque pues cada vez es un tema más, y un tema más, y un tema más. Melissa, ¿usted qué dice? Melissa. Lenin. Melissa. Muñoz. Melissa. No, muchachos. Me van a poner en ese plan pues de estar tomando lista al principio, en la mitad y al final. Melissa no está, ¿cierto? Otro más.
Melissa, le voy a hacer evaluación. Bueno, no quiso. María José Clavijo. ¿Para que se ponen a estar en una clase para nada? Pues la verdad que no tiene sentido que estén haciendo eso. Doctor. Lo que está haciendo Melissa. María José, cuénteme algún comentario. No, señor. ¿Pero es tan todo maluco muy que hagan claro. eso? Sí, está perfecto. Sí, solo ir a leer Muchachos, para complementar. bueno, listo. Muchachos, les aclaro, si vamos a seguir en ese plan, me toca tomar medidas. Sinceramente se los digo. ¿De acuerdo? No tiene sentido de que se pongan a parecer que están ahí y no hay nadie, no hay una persona, no están. No tienen por qué hacer eso. Pues a mí me parece que eso es un poquito como irrespetuoso, pero bueno, listo. No, sí, pues esa es la forma más fácil. Y aquí aparece que está conectada, porque me van a decir que fue que se le cayó. Aquí está conectada, yo estoy viendo. No. Si se le hubiera caído, no estuviera conectada. Entonces eso no es cierto, eso no es viable. Es otra cosa. Bueno, muchachos, ya le voy a enviar entonces la presentación a Felipe para que la haga el compañero. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana. Listo. Bueno, muchachos, Listo, hasta luego. doctor, muchas gracias. Listo, Doctor, doctor. sí. Ay, se fue. Uf. Anda. Uy, quieto. Mm. Felipe está asustado. Muchachos, ¿y qué más? ¿Por qué no hablamos? Oigan, Como la vez de la clase de Sí, porque Quiero hablar, ya es hora de que echemos. quiero hablar. Uy, la llamada después de la clase de hoy va a estar interesante. ¿Usted por qué no habla? El micrófono todo podrido ahí. Cambia la porquería de micrófono que tiene. No le entendí nada. Uy, no, se escucha como un taladro. Yo No se escucha nada. vamos a trabajar. ¿Qué, Caro? Que yo necesito saber con qué libro vamos a trabajar para que elijamos la edición del libro. Él no dijo que la De Winnie séptima. Pooh. La séptima, ¿cierto? Yo creo que la séptima. que le había dicho. Le iba a decir que la novena porque lo compró, pero pues Highlander. La séptima, sí, la séptima. Sí, yo también creo que la séptima. Vale, gracias. Dale. Pues es que igual él dijo que le gustaba más la séptima, así que él va a trabajar sobre la séptima. Y lo ha hecho como 3 veces. Uy, yo No. Nada. Kevin, lo intente más que no.